Estamos en Trujillo. Este es Francisco Pizarro, la estatua. Estamos en la Plaza Mayor. Esta es la Plaza Mayor aquí en Trujillo. Esta es la estatua de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue uno de los conquistadores españoles más influyentes del siglo XVI y una figura Francisco Pizarro fue uno de los conquistadores españoles más influyentes del siglo XVI y una figura decisiva en la historia de América. Nació alrededor del año 1478 en la ciudad de Trujillo, situada en la región de Extremadura, España. En aquel tiempo, Trujillo era una ciudad de origen medieval, rodeada de murallas y marcada por profundas desigualdades sociales. Aunque poseía una nobleza poderosa, gran parte de su población vivía en condiciones humildes, con pocas oportunidades de progreso económico. Este contexto fue determinante para que muchos jóvenes, entre ellos Pizarro, buscaran un futuro mejor fuera de Europa. Francisco Pizarro nació en una familia pobre y tuvo una infancia difícil. Era hijo ilegítimo de un militar y de una mujer de origen humilde, lo que limitó aún más sus posibilidades de ascenso social. No recibió educación formal y pasó gran parte de su juventud realizando trabajos rurales y cuidando animales. Sin embargo, desde temprana edad desarrolló un fuerte carácter, resistencia física y ambición, cualidades que más tarde serían clave en su vida como conquistador. Trujillo, con su ambiente de lucha por sobrevivir y su cercanía a otros futuros exploradores, influyó notablemente en su espíritu aventurero. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, España vivía una etapa de expansión tras el descubrimiento de América. Las historias sobre riquezas, nuevas tierras y poder atrajeron a muchos extremeños, especialmente de ciudades como Trujillo, Cáceres y Medellín. Pizarro decidió viajar al Nuevo Mundo en busca de fortuna y prestigio. En América participó en varias expediciones en el Caribe y en Centroamérica, donde fue adquiriendo experiencia militar y conocimientos sobre exploración y conquista. La ciudad de Trujillo se convirtió en la cuna de importantes conquistadores. Además de Francisco Pizarro, nacieron allí personajes como Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas. Gracias a las riquezas obtenidas en América, muchos trujillanos regresaron a su ciudad natal y mandaron construir palacios, iglesias y edificios que hoy forman parte del patrimonio histórico de Trujillo. La Plaza Mayor, con su estatua ecuestre de Pizarro, simboliza el vínculo entre la ciudad y su hijo más famoso. Estoy en la torre. Bueno, en la iglesia de Santa María, aquí en Trujillo. El hecho más importante de la vida de Francisco Pizarro fue la conquista del Imperio Inca. En 1532 llegó al actual territorio del Perú con un pequeño grupo de soldados y aprovechó la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, que había debilitado al imperio. En la ciudad de Cajamarca, Pizarro capturó al emperador Atahualpa mediante una emboscada, a pesar de la superioridad numérica del ejército inca. Atahualpa ofreció un rescate extraordinario a cambio de su libertad, una habitación llena de oro y plata. Aunque los incas cumplieron con el pago, el emperador fue ejecutado, hecho que marcó el colapso del poder político incaico.
Tras este suceso, los españoles avanzaron hacia Cusco, la capital del imperio, y consolidaron su dominio sobre vastos territorios. Estos hechos cambiaron de manera irreversible la historia del Perú y de toda América del Sur. En 1535, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, que se convirtió en la capital del Virreinato del Perú y en uno de los centros administrativos más importantes del Imperio Español en América. Desde Lima, Pizarro gobernó los territorios conquistados, aunque su autoridad fue constantemente disputada por otros conquistadores, especialmente por Diego de Almagro y sus seguidores. Estas rivalidades provocaron conflictos internos entre los propios españoles. Las luchas por el poder culminaron en 1541, cuando Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por un grupo de enemigos políticos. Su muerte puso fin a una vida marcada por la ambición, la violencia y el deseo de poder. A pesar de su trágico final, su figura dejó una huella profunda en la historia. Hoy en día, Francisco Pizarro es un personaje histórico altamente controversial. Para algunos, fue un estratega audaz y un hombre decidido que cambió el rumbo de la historia. Para otros, representa la destrucción de culturas indígenas, la violencia y la imposición del dominio europeo. Esta visión crítica ha generado debates históricos tanto en España como en América Latina. La relación entre Francisco Pizarro y Trujillo es fundamental para comprender su historia. Trujillo no solo fue su lugar de nacimiento, sino el punto de partida de un proceso que conectó a dos continentes. La ciudad conserva su legado en monumentos, museos y tradiciones, recordando tanto la grandeza como las consecuencias de la conquista. En conclusión, Francisco Pizarro y Trujillo están unidos por una historia compleja y trascendental. Desde una ciudad humilde de Extremadura surgió un hombre que influyó profundamente en el destino del Perú y de América. Su legado, lleno de luces y sombras, sigue siendo estudiado y debatido como parte esencial de la historia mundial.